Escucha bien. No estás aquí por accidente. Si estás oyendo esto, es porque en algún lugar dentro de ti, algo se está resquebrajando o ya se rompió. No puedo ver tu rostro, pero sí puedo sentir esa presión en tu pecho. Esa ansiedad silenciosa que te empuja hacia adelante sin permitirte estar en paz. Dime si no es verdad. Estás agotado, pero no por lo que ha pasado, sino por lo que aún no sucede. Tu mente vive adelantada, como si lo peor estuviera a la vuelta de la esquina. Mientras tu cuerpo está aquí, tus pensamientos ya se han mudado al próximo fracaso, a la próxima mala noticia, a lo que podrías perder. Y nadie lo nota. Sonríes, respondes, trabajas, existes. Pero por dentro te estás ahogando. Schopenhauer lo vio con una claridad brutal. El sufrimiento humano nace de la voluntad. Ese impulso ciego que nos obliga a desear, a temer, a perseguir lo que no existe. La voluntad no pregunta, no respeta, solo empuja. Te empuja hacia un mañana inexistente que te consume desde lejos. Te exige estar listo, estar alerta, estar preparado para algo que quizá nunca ocurra. La ansiedad del futuro es la voluntad corriendo sin dirección, tejiendo miedos que tu cuerpo vive como si fueran reales. Abre los ojos. Mira lo que está pasando. Tu vida ya no se basa en lo que quieres, sino en lo que temes. Decides por miedo, callas por miedo, renuncias por miedo. Vives defendiendo un castillo que nadie está atacando. ¿Cuánto te ha costado esto? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar? ¿Cuántas veces sufriste por algo que solo existía en tu cabeza? No lo maquilles, no lo disfraces. Esto tiene nombre: ansiedad del futuro. Y lo sabes. Y aquí viene la verdad que duele. El futuro que te persigue no existe. No está ocurriendo ahora. Pero tú ya lo estás pagando con tu energía, con tu tranquilidad, con tu vida. Schopenhauer diría que no es la realidad la que te tortura, sino la voluntad ciega que no te permite descansar. Y ahora pregúntate, si lo que te atormenta no es real, ¿por qué sigues siendo su esclavo? Quédate, escucha, porque en los próximos minutos te voy a mostrar cómo empezar a romper este círculo, cómo dejar de vivir en lo que no existe, cómo volver a habitarte a ti. No puedo prometerte que el miedo desaparecerá para siempre, pero sí puedo asegurarte algo mucho más valioso. Puedes aprender a no huir, a no luchar contra tu mente, sino a observarla y recuperar tu voluntad. Quédate, porque si tienes el valor de escuchar hasta el final, puede que descubras que la salida siempre estuvo más cerca de lo que imaginabas. Respira. No vas solo. Avancemos. Cierra los ojos, solo un segundo, y observa la fricción interna. Ese lugar donde tu mente lucha contra sí misma. Ese punto exacto donde sabes que no estás bien, pero no puedes explicar por qué. No hay un incendio, pero tu cuerpo corre. No hay un enemigo, pero estás a la defensiva. Es un nudo invisible que te acompaña a todas partes. Ahí, justo ahí, comienza la ansiedad del futuro. Piensa en alguna mañana cualquiera. Te despiertas y, aunque todo está aparentemente en orden, hay una incomodidad mínima, un peso, un aviso sin palabras. No es dolor, no es tristeza, es anticipación. Tu cuerpo actúa como si algo estuviera sucediendo, aunque tú no puedes nombrarlo. El pecho se tensa, el estómago se cierra, el pensamiento se acelera. Schopenhauer diría que esto es la voluntad reclamando su dominio.
La voluntad no necesita razón, solo empuja. Te obliga a sentir antes de comprender. Así se crea el círculo. El cuerpo reacciona a una amenaza inexistente, y la mente interpreta esa reacción como confirmación de que algo malo viene. ¿Lo ves? La ansiedad se fabrica a sí misma. Hay una verdad dolorosa que rara vez se dice. La ansiedad del futuro, cuando se prolonga, hace que empieces a sospechar de ti mismo. No es solo miedo a lo que pueda pasar, sino miedo a no ser capaz. Dejas de confiar en tu propia fuerza, dudas de tu criterio. Te preguntas si, llegado el momento, ¿serás suficiente? Y aquí es donde la herida se profundiza. Cuando ya no le temes al futuro, sino a ti mismo frente a él. Es entonces cuando la mente empieza a repetirse. No lo voy a soportar, no sabré manejarlo, no estoy preparado. Pero escucha esto, ningún ser humano está preparado para lo que no ha vivido. La ansiedad no te ataca por defecto. Te ataca porque exige certezas en un territorio donde no las hay, y tú cargas ese peso como si fuera tu culpa. Lo más absurdo, y a la vez más humano, es que te castigas por problemas que aún no existen. Te angustias por conversaciones que no han ocurrido, por trabajos que no has perdido, por pérdidas que no han llegado. Te llenas de miedo antes de tener razones. Es como si la vida te estuviera cobrando de antemano por tragedias imaginarias. Schopenhauer explicaría que la voluntad, ese impulso interior, no distingue entre lo real y lo pensado. Solo exige, solo empuja, solo perturba. Así, acabas viviendo el dolor 2 veces. La primera, en tu mente. La segunda, cuando realmente pase, si es que pasa. Y muchas veces, nunca pasa. Sufriste gratis. Cuando la ansiedad del futuro se instala, cada decisión se vuelve un laberinto. No importa si eliges A o B, tu mente te hará dudar en los 2 caminos. Si actúas, temes las consecuencias. Si no actúas, temes el arrepentimiento. El mundo deja de ser un lugar para vivir y se convierte en un tablero donde perder. Poco a poco, empiezas a dejar pasar oportunidades, un trabajo, un viaje, una relación, una conversación. No por falta de deseo, sino por exceso de miedo. Aquí entra lo más duro de escuchar. Según Schopenhauer, no son los hechos del mundo los que nos atormentan, sino la interpretación interna que hacemos de ellos. No es el futuro, es tu relación con el futuro. No es el mañana, es lo que imaginas que trae. Schopenhauer describió a la voluntad como un caballo ciego, indomable, que corre sin destino, arrastrando al jinete, la conciencia, por caminos inciertos. Esa fuerza ciega te hace sufrir por lo que no pasó, y quizá nunca pase. El enemigo no está en el mañana, está dentro. Y por eso duele tanto. Mucha gente te dirá, todo va a estar bien. Pero tú sabes que esas palabras no calman. No porque quieras estar mal, sino porque tu mente no confía en lo que no puede ver. Intentas tranquilizarte, pero la tranquilidad no llega. ¿Por qué? Porque no necesitas promesas, necesitas comprensión. Necesitas entender qué está pasando dentro de ti y por qué. La esperanza liviana no sirve cuando el miedo es profundo. Schopenhauer diría que quien desea la calma debe reconocer primero el origen del sufrimiento. Solo mirando la herida puedes empezar a curarla. Si has llegado hasta aquí, hay algo que debes reconocer. Estás intentando comprenderte. Y eso, por sí solo, ya es resistencia. No estás huyendo, estás mirando, estás nombrando. Eso es más valiente que seguir ignorando. Lo que viene ahora no será magia,
ni palabras bonitas. Será un proceso. Será un regreso hacia adentro, donde poco a poco la ansiedad del futuro se transforma en conciencia del presente. Y aunque todavía no lo sepas, ese es el primer paso para cortar el dominio de la voluntad y recuperar tu libertad interior. Quédate, respira, sigamos. La ansiedad del futuro es la voluntad corriendo sin dirección, tejiendo miedos que tu cuerpo vive como si fueran reales. Abre los ojos. Mira lo que está pasando. Tu vida ya no se basa en lo que quieres, sino en lo que temes. Decides por miedo, callas por miedo, renuncias por miedo. Vives defendiendo un castillo que nadie está atacando. ¿Cuánto te ha costado esto? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar? ¿Cuántas veces sufriste por algo que solo existía en tu cabeza? No lo maquilles, no lo disfraces. Esto tiene nombre: ansiedad del futuro. Y lo sabes. Y aquí viene la verdad que duele. El futuro que te persigue no existe, no está ocurriendo ahora, pero tú ya lo estás pagando con tu energía, con tu tranquilidad, con tu vida. Schopenhauer diría que no es la realidad la que te tortura, sino la voluntad ciega que no te permite descansar. Y ahora pregúntate, si lo que te atormenta no es real, ¿por qué sigues siendo su esclavo? Quédate, escucha, porque en los próximos minutos te voy a mostrar cómo empezar a romper este círculo, cómo dejar de vivir en lo que no existe, cómo volver a habitarte a ti. No puedo prometerte que el miedo desaparecerá para siempre, pero sí puedo asegurarte algo mucho más valioso. Puedes aprender a no huir, a no luchar contra tu mente, sino a observarla y recuperar tu voluntad. Quédate, porque si tienes el valor de escuchar hasta el final, puede que descubras que la salida siempre estuvo más cerca de lo que imaginabas. Respira, no vas solo, avancemos. Hay un punto en el que todo se vuelve más claro, pero también más inquietante. Cuando descubres que la ansiedad que te atormenta no nació afuera, sino dentro de ti. No fue el mundo, no fue el entorno, no fue tu historia. Fue algo más profundo, más silencioso, más antiguo. Una fuerza que Schopenhauer llamó la voluntad. Para Schopenhauer, la voluntad es el verdadero núcleo de la vida. No es la razón, ni la conciencia, ni siquiera la emoción. Es un impulso ciego, primitivo, animal. La voluntad es lo que te empuja a desear, a querer algo más, a no quedarte quieto. No piensa, no siente, solo exige. Exige movimiento, logro, control, seguridad. Y mientras exige, nunca se sacia. No importa cuánto obtengas, siempre querrá más. Por eso, incluso cuando las cosas van bien, el futuro sigue siendo una amenaza. La voluntad no descansa. Siempre imagina lo que falta, lo que puede romperse, lo que puede perderse. Si esta voluntad tuviera voz, diría algo así: lo que tienes no es suficiente, no estás seguro, prepárate. Y tú obedeces, no por decisión, sino por impulso. La voluntad no quiere el presente. El ahora le resulta inútil porque ya ocurrió. La voluntad solo vive en lo que viene, en lo que aún no existe. Por eso te arrastra hacia adelante, hacia escenarios desconocidos, hacia miedos invisibles. Para Schopenhauer, este es el origen del sufrimiento: querer lo que no se tiene o temer lo que se podría perder. Ambas fuerzas nacen del mismo núcleo ciego. Míralo así: siempre que deseas algo del mañana, seguridad, éxito, estabilidad, amor, entras en deuda. Te vuelves rehén del tiempo.
Tu mente empieza a depender de que ese mañana llegue tal como lo imaginas. Y en ese instante, el futuro deja de ser una posibilidad y se vuelve un juez. Juez de tu valor, de tu tranquilidad, de tu sentido. La ansiedad nace cuando el futuro deja de ser libre y se convierte en amenaza. No importa en qué lo pienses, dinero, salud, relaciones, trabajo. El resultado es el mismo. Te encadenas a algo que aún no existe. La voluntad no conoce la satisfacción. Cuando obtienes lo que querías, te da unos segundos de alivio y después vuelve a exigir. Siempre hay un siguiente obstáculo, una próxima tarea, un nuevo peligro. Por eso, aunque logres algo importante, ese logro no te salva. La mente vuelve a correr, a anticipar, a temer. Esa estructura mantiene vivo el sufrimiento. Schopenhauer lo llamó la rueda del querer, un ciclo interminable de deseo que solo puede producir tensión, expectativa y dolor. La voluntad te convence de que puedes manejar el futuro. Te hace creer que si lo piensas lo suficiente, si te preparas lo suficiente, si te preocupas lo suficiente, entonces estarás a salvo. Es una mentira. Cuanto más intentas controlar el mañana, más te domina él a ti. Porque la seguridad absoluta no existe. Nunca ha existido. Y sin embargo, esa ausencia es la gasolina de tu ansiedad. Aquí es donde la filosofía se convierte en vivencia. Tu mente es el campo de batalla, entre el presente, que simplemente es, y la voluntad, que quiere lo que no está. Cuando la voluntad gana, el presente desaparece. Todo se vuelve amenaza, todo se vuelve condición. Tu valor depende de lo que logres. Tu paz depende de lo que viene. Tu vida depende del mañana. Y entonces dejas de vivir. Schopenhauer lo dejó claro. Mientras exista voluntad, existirá sufrimiento. No es un castigo, no es un error, es la estructura fundamental de la experiencia humana. La voluntad nos arrastra a desear lo inalcanzable y a temer lo inevitable. La ansiedad del futuro es su manifestación más contundente. Sufrir por lo que no ha pasado y tal vez jamás pasará. Podrías pensar que es injusto, pero para Schopenhauer no se trata de justicia, sino de lucidez. Si entiendes de dónde viene el tormento, puedes empezar a liberar su peso. La ansiedad no duele. Lo que duele es la voluntad que lo exige. La ansiedad no nace del mañana. Nace de tu intento de poseerlo, de controlarlo, de asegurarlo. Por eso, nada externo puede curarte. No un logro, no una relación, no una promesa. La raíz está en ti. La raíz es tu querer. Y aunque suene oscuro, hay algo profundamente liberador en reconocerlo. Si el dolor nace dentro, la salida también. La voluntad es fuerte, pero no es invencible. No tienes que destruirla, solo mirarla, comprenderla, reconocer que está ahí. Ese es el primer acto de libertad. Quéjate, porque ahora que entendiste de dónde viene el tormento, podemos pasar al siguiente paso: cómo empezar a desatarte. Hasta ahora, has entendido una verdad esencial. El sufrimiento no nace en el futuro, sino en tu voluntad. Esa corriente interior que te empurra, que exige, que nunca descansa. Pero hay un punto donde esta comprensión se convierte en arma. No un arma de ataque, sino de claridad. Y ese punto aparece cuando por fin te observas. No a tu cuerpo, no a tu historia, no a tus circunstancias, sino a tu interior tal cual es. Mirarte a ti mismo parece algo sencillo, pero no lo es.
Porque cuando te observas de verdad, sin máscaras, sin narrativas, sin excusas, te das cuenta de algo inquietante. No eres tus miedos, no eres tus pensamientos, no eres tus sensaciones. Lo que te ocurre no eres tú. Has vivido tanto tiempo fusionado con tu mente que cuando piensas en un mañana terrible, lo consideras inevitable. Cuando sientes ansiedad, crees que tú eres esa ansiedad. Pero no, la ansiedad está en ti, sí, pero no eres tú. Esa es la primera grieta en la estructura del miedo. Imagina esto, tienes un teatro interno. En ese escenario aparecen voces, imágenes, posibilidades, recuerdos. Algunos personajes gritan, otros susurran, algunos traen calma, otros traen miedo. Pero sin importar cuán intensos sean, ninguno eres tú. Tú eres quien los mira. Schopenhauer diría que la mente es como un espejo deformante, siempre reflejando deseos, temores, expectativas. La voluntad empuja, la mente interpreta, pero el observador, tú, puede aprender a ver sin ser arrastrado. Ahí es donde comienza la verdadera libertad. Piensa en la última vez que tuviste un pensamiento ansioso. ¿Y si todo sale mal? Lo sentiste como real, tu cuerpo respondió, tu miedo creció. Pero mira con detalle, no fue el hecho, porque no ocurrió nada. Fue la imagen mental lo que disparó tu miedo. La imaginación es la fuente del sufrimiento. No porque imaginar esté mal, sino porque crees lo que imaginas como si existiera. La mente proyecta un futuro oscuro y el cuerpo reacciona como si estuviera ahí. Pero si aprendes a ver el pensamiento como solo un pensamiento, la reacción cambia. No desaparece, pero ya no te controla. Entre lo que piensas y lo que sientes hay un espacio, pequeño, delgado, casi imperceptible, pero existe. Ese espacio es tu puerta. Ahí puedes respirar antes de responder. Ahí puedes ver el pensamiento antes de creerlo. Ese instante de lucidez es lo que diferencia al que es esclavo de su mente del que empieza a ser libre. No necesitas mucho, solo unos segundos de presencia. La práctica es simple. Cuando aparezca un pensamiento ansioso, no lo sigas, no lo luches, no lo analices, solo obsérvalo. Míralo como si estuvieras sentado en un teatro interno. Una voz en tu cabeza dice, no vas a poder. Y tú respondes, en silencio, ah, mira, un pensamiento. Eso es todo. No te fusiones, no respondas, solo míralo. Cuando dejas de pelear, el pensamiento pierde fuerza. Cuando dejas de identificarte, el miedo se debilita. Tú no eres el contenido, eres el testigo. Schopenhauer enseñaba que la única forma de liberarse parcialmente de la voluntad es mediante la contemplación, ver, sin desear, observar la mente sin caer en sus trampas. Esa contemplación es una pausa, una grieta en el querer constante, un descanso del impulso ciego. Cuando observas sin reaccionar, la voluntad pierde su tiranía. Por un instante, en ese instante aparece algo extraño. Silencio. El presente se vuelve real. No estás corriendo hacia adelante ni mirando atrás, solo estás. Hay quienes creen que para vencer la ansiedad hay que destruirla, pelear contra ella, arrancarla de raíz. Eso solo la hace más fuerte. La ansiedad se alimenta del rechazo. Cuando peleas, pierdes. Cuando huyes, pierdes. Pero cuando observas, se vuelve liviana. El miedo no desaparece como un enemigo derrotado. Se diluye, como una sombra cuando enciendes la luz.
no porque ya no exista, sino porque has cambiado tu relación con él. Octavo, el milagro del testigo. Si eres capaz de ser testigo de tus pensamientos durante unos segundos, verás algo revelador. No todo lo que piensas merece tu atención. La mayoría son susurros de la voluntad, ecos del pasado, proyecciones del futuro, fantasmas sin cuerpo. Cuando lo ves, cuando lo comprendes, la ansiedad pierde su máscara. Ya no es un monstruo real, sino una historia interna que puedes mirar sin obedecer. Ese es el primer acto de soberanía interior. No busques eliminar la ansiedad, no busques controlar el futuro, no trates de corregir la mente, solo detente y obsérvate, respira, mira el pensamiento y pregúntate, ¿quién está mirando? Esa pregunta rompe el hechizo. Te obliga a separarte de la historia mental que llevas años repitiéndote. Y cuando te separas, descubres algo poderoso. El miedo puede estar en ti, pero tú no estás hecho de miedo. Hasta aquí hemos comenzado a construir la salida, separar tu identidad del ruido interno. Hasta este punto, hemos descorrido el velo. La ansiedad del futuro no nace de lo que está fuera, sino de la imagen interna que la voluntad proyecta sobre un mañana incierto. Has visto que no eres tus pensamientos. Has visto que puedes mirarlos desde fuera. Has visto que el miedo se debilita cuando no te fusionas con él. Ahora te preguntarás, ¿cómo vuelvo al presente cuando la mente corre hacia adelante? ¿Cómo recupero ese instante en el que puedo respirar, observar y no caer en la corriente del miedo? Esta parte es para eso. No para llenarte de técnicas vacías, ni frases motivadoras, ni positivismo barato, sino para darte una experiencia real, un retorno a la hora, un retorno a ese instante en el cual el futuro deja de ser amenaza y se convierte en silencio. Primero, una verdad amarga. El futuro es incierto y seguirá siendo incierto. La voluntad quiere controlarlo todo, quiere garantías, quiere seguridades, quiere certezas, pero la vida no concede eso. La vida es movimiento, cambio, impermanencia. La ansiedad aparece cuando tu mente exige certeza en un mundo que se niega a dártela. Por eso, el primer paso no es vencer la incertidumbre, sino aceptarla. No como resignación, sino como claridad. La aceptación reduce el conflicto, baja la tensión, desinfla la obsesión. No sé lo que vendrá, y está bien. Es una frase sencilla, pero cuando es sincera, abre un espacio interno. Ahí empieza la calma. La ansiedad es mental, pero se siente en el cuerpo. Y el cuerpo, a diferencia de la mente, solo existe en el presente. Por eso, cuando vuelves a él, regresas a la hora. No necesitas nada externo, basta con sentir. Intenta esto ahora mismo. Siente tus manos, sin moverlas, solo siente su presencia. Ese simple gesto interrumpe el flujo de pensamientos. ¿Por qué? Porque tu atención se mueve del pensamiento a la sensación. Y donde va tu atención, va tu realidad. Sigue, siente tu respiración. No la controles, solo obsérvala. Siéntela entrar, siéntela salir. Ese vaivén es tu ancla. Cuando la mente se va, la respiración la trae. No necesitas luchar, solo volver. Schopenhauer describía que el sufrimiento es el movimiento de la voluntad en su querer constante. Cuando ese querer se detiene, aunque sea por segundos, aparece el alivio. Ese estado es lo que llamamos punto cero. No es felicidad, no es euforia, no es placer. Es ausencia, silencio, calma.
En ese lugar, la mente deja de proyectar y tú dejas de reaccionar. Lo puedes experimentar con un ejercicio inmediato. Cierra los ojos, mira hacia adentro y pregúntate, ¿cuál será mi próximo pensamiento? No lo fuerces, no lo inventes, solo espera. En ese instante de espera, antes de que llegue nada, no hay pensamiento, no hay ansiedad, no hay futuro. Ese espacio es el punto cero. Puedes regresar a él una y otra vez. La ansiedad te saca del presente, te empuja al mañana, te roba el ahora. Así que cuando la mente te arrastre, haz lo contrario. Llama a la realidad, mírala, tócala, escúchala. Observa objetos a tu alrededor, describe mentalmente lo que ves, la silla, la ventana, la sombra, tu propia mano. Ese acto, aparentemente simple, interrumpe el flujo interno de imágenes futuristas que te estaban envenenando. Te devuelve a lo tangible, a lo que realmente existe. El futuro no está pasando, lo que está pasando es esto. Y esto puede sostenerte. La mente miente, el cuerpo no. Cuando tengas un pensamiento ansioso, no preguntes si es cierto. Pregúntate si es real. Ahora, ¿está ocurriendo lo que temo? Hay una amenaza real ahora mismo. 9 de cada 10 veces la respuesta será no. Lo que te está lastimando no es un hecho, sino una posibilidad. Ver esa diferencia rompe el hechizo. Cada vez que regresas al presente, aunque sea por segundos, algo dentro se afloja. Un nudo se deshace, una cuerda se suelta. La ansiedad es la tensión de querer sostener lo que todavía no existe. Pero cuando ves que no hay nada real que sostener, la voluntad se calma. No desaparece, pero se vuelve ligera. Ese es el inicio de la liberación. No porque el presente sea perfecto, sino porque es real. El futuro te lastima porque solo es un pensamiento. Pero este instante puedes tocarlo, respirarlo, sentirlo. Aquí la ansiedad disminuye, la mente se aquieta, la voluntad se relaja. Este momento es tu refugio. Puedes regresar a él siempre. No importa dónde estés, no importa lo que pase. El presente siempre está disponible. Y mientras estés aquí, estás a salvo. Hasta aquí construimos la base práctica, un retorno a la hora. Si quieres, seguimos con... La ansiedad del futuro no aparece por accidente, no surge solo por miedo, no viene solo de la incertidumbre. Hay una raíz más profunda, más oscura, que alimenta ese temor constante a lo que vendrá. Esa raíz es el deseo. No el deseo simple, como hambre o sed, sino el deseo de ser, de sobresalir, de demostrar valor ante los ojos del mundo. Y este deseo no es individual, es colectivo, heredado, aprendido, amplificado. Schopenhauer vio esta verdad con una claridad brutal. La voluntad desea sin descanso y nos convierte en esclavos de lo que anhelamos. Mientras desees, sufrirás. Y cuando ese deseo mira al futuro, lo convierte en campo de batalla. 1. La mirada del otro. Gran parte de tu ansiedad no viene de lo que tú quieres, sino de lo que crees que los demás esperan de ti. La mirada externa se ha instalado dentro de ti como juez. Tu mente pregunta, ¿qué pensarán si fallo? ¿Qué dirán si no llego lejos? ¿Me verán como alguien sin valor? Pero no te das cuenta de que esas preguntas no vienen de tu esencia, sino de tu condicionamiento. La sociedad te enseñó que tu valor depende de tu desempeño, de tu éxito, de tu capacidad de destacarte. Te enseñó que si no mejoras constantemente, no eres suficiente. Así,
El futuro se convierte en tribunal, un lugar donde te juzgarán por lo que logres o por lo que falles. ¿Cómo no sentir ansiedad si todo está en juego todo el tiempo? 2. Competencia infinita. Desde pequeño fuiste comparado, mejor o peor, más o menos, arriba o abajo. Te midieron, te clasificaron, te evaluaron. Sin darte cuenta, empezaste a creer que la vida es una carrera eterna. Una carrera que nunca termina, porque siempre habrá alguien mejor, más rápido, más exitoso, más reconocido. Nunca alcanzas la cima, porque la cima se mueve. Y mientras corres, la ansiedad crece. Crece, porque no importa cuánto logres, siempre habrá algo más que conseguir. La voluntad no se sacia, por eso sufre. La ansiedad es la respiración natural de una voluntad que nunca se detiene. 3. El engaño de la imagen. Vivimos en la era de la imagen. Todo se muestra, todo se compara, todo se evalúa. Pero lo que miras no es realidad. Es una máscara, un recorte, una ilusión cuidadosamente editada. Ves éxitos, felicidad aparente, logros espectaculares, vidas perfectas. Y entonces mides tu vida real contra ficciones ajenas. Te comparas con reflejos incompletos de personas que tú no conoces. No ves su miedo, ni sus crisis, ni sus noches sin dormir. Solo ves la superficie. Y contra esa superficie, siempre te sentirás insuficiente. La ansiedad nace del choque entre quién eres y quién crees que deberías ser. Nadie te dijo que deberías ser perfecto, pero tú lo creíste. 4. El deseo que no te pertenece. Mucho de lo que deseas ni siquiera viene de ti. Deseas una carrera porque otros la admiran. Deseas un cuerpo porque otros lo aplauden. Deseas éxito porque otros lo veneran. Tus deseos han sido moldeados por el exterior. Entonces, cuando piensas en el futuro, no imaginas tu camino. Imaginas el camino que crees que deberías seguir para ser aceptado. La ansiedad surge de perseguir metas que no nacieron de ti. Porque cuando persigues lo que no es tuyo, todo es esfuerzo, todo es miedo, todo es presión. No hay alegría en avanzar, solo temor a quedarse atrás. 5. El ciclo del sufrimiento. La voluntad desea, te empuja al futuro. Temes no lograr, crece la ansiedad, luchas, logras algo. La voluntad desea más, te empuja al futuro. Y el ciclo continúa. Nunca descansas, nunca llegas, nunca te basta. Schopenhauer diría: la vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Dolor cuando no tienes lo que deseas. Aburrimiento cuando lo obtienes. Entonces vuelves a desear, vuelves a sufrir. La ansiedad es el péndulo moviéndose siempre hacia adelante. 6. Ver la máquina. Para liberarte, no necesitas destruir la voluntad, no puedes. Lo único que puedes hacer es verla. Verla actuar, verla exigir. Cuando la ves, se vuelve objeto. La voluntad ya no eres tú. Es algo dentro que se mueve, y tú puedes observarlo. En esa observación, la presión disminuye. No porque la voluntad se apague, sino porque dejas de confundirla con tu identidad. Ya no dices, debo lograr esto para ser alguien, porque entiendes que ese impulso no es tu esencia. Es solo energía buscando forma. Y tú no tienes por qué obedecer todas sus órdenes. 7. Una nueva relación con el futuro. Cuando comprendes la raíz, el futuro cambia de forma.
ya no es un examen, ya no es amenaza. Es un lienzo, una posibilidad, un territorio abierto en el que puedes caminar sin exigencia, sin comparación, sin urgencia. No se trata de no tener metas, sino de no ser esclavo de ellas. Las metas pueden guiarte, pero no deben definirte. No necesitas demostrar nada, no necesitas ser aceptado, no necesitas ser visto. Lo único necesario es estar presente y actuar desde la claridad, no desde el miedo. 8. El comienzo de la calma. Cuando dejas de correr para cumplir expectativas ajenas, cuando dejas de perseguir deseos prestados, cuando dejas de luchar por imágenes irreales, el futuro pierde poder, la ansiedad pierde alimento, y lo que queda es simple. Solo tú, en tu vida real, en tu tiempo real, en tu paso real, sin prisa, sin comparación, sin ruido. Ese es el comienzo de la calma. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones tomas tú? ¿Y cuántas nacen de un impulso que no controlas? ¿Crees que eliges, que decides, que avanzas porque lo quieres? Pero en realidad, muchas veces solo obedeces a una fuerza ciega dentro de ti, la voluntad. La voluntad te empuja a perseguir, a desear, a obtener, a acumular. Y cuando ese impulso se proyecta hacia adelante, aparece la ansiedad del futuro. Schopenhauer la vio como una corriente imparable, una energía sin forma que toma tu cuerpo, tu mente, tu historia y los usa como instrumentos. No te pide permiso, no pregunta, solo quiere. Y tú, como si estuvieras hipnotizado, corres detrás de ese querer sin preguntarte nunca si realmente te pertenece. La voluntad es como un hilo que mueve tus pensamientos y tus decisiones. Crees que tú piensas, pero muchas veces solo respondes a lo que la voluntad exige. Quieres más dinero, no porque lo necesites, sino porque la voluntad asocia eso con seguridad. Quieres reconocimiento, no porque lo disfrutes, sino porque la voluntad quiere aprobación. Quieres éxito, no porque te haga feliz, sino porque la voluntad teme la insignificancia. El futuro, entonces, se convierte en un escenario donde la voluntad quiere asegurar lo que desea antes de que exista. Eso es la ansiedad. Mientras creas que tú eres la voluntad, vivirás como esclavo. No importa lo que logres, no importa lo que obtengas, siempre querrá más. Cuando lo tienes, lo quiere más grande. Cuando lo consigues, lo quiere más rápido. Incluso si cumples cada objetivo, ella ya estará mirando el siguiente. Por eso, la ansiedad nunca termina. No viene de la falta, sino del querer. Y el querer nunca se acaba. El futuro siempre será una deuda. La mayor trampa es creer que esta voluntad eres tú. Creer que ese impulso es tu identidad, que ese deseo es tu esencia. Pero basta observar unos segundos para ver la separación. ¿Quién es el que quiere? ¿Y quién es el que se da cuenta de que quiere? Si puedes observar el querer, entonces el querer no eres tú. Ese simple descubrimiento abre una grieta en la prisión. Tú puedes ver a la voluntad actuar, puedes verla empujar, puedes verla desesperarse, y mientras la ves, ella pierde dominio. Para Schopenhauer, la voluntad es un animal interno, ciego, hambriento, incesante. No razona, no planifica, solo empuja. Tú crees que tus miedos vienen del futuro, pero en realidad vienen de la voluntad que teme no obtener lo que desea. No teme al mañana, teme a la falta, teme al vacío. La ansiedad, entonces, es el rugido interno de ese animal al que no sabes dejar de obedecer.
La liberación no llega porque la voluntad se calle. No puedes silenciarla, no puedes extinguirla, no puedes matarla. Lo único posible es dejar de confundirla con tu yo. Cuando descubres que no eres la voluntad, sino quien la observa, empiezas a recuperar tu vida. No se trata de destruir el deseo, sino de ver que no estás obligado a seguir cada impulso. Puedes ver el deseo y no actuar. Puedes ver el miedo y no correr. Puedes ver el impulso y quedarte quieto. Ahí comienza la libertad. La separación ocurre así. Un deseo aparece, una proyección surge, un miedo lo acompaña, pero tú ya no respondes, solo observas. Al principio parece inútil. La voluntad seguirá exigiendo, pero tú ya no corres. Entonces se produce una brecha entre lo que surge y lo que haces, entre lo que sientes y lo que decides. Esa brecha es el inicio de la paz. La voluntad sigue hablando, sí, pero ya no gobierna tu vida. Cuando ya no eres esclavo del querer, el futuro pierde su peso. Ya no es amenaza, ya no es examen. Es solo posibilidad, solo terreno abierto. La voluntad puede proyectar, pero tú ya no te inclinas a obedecerla sin cuestionar. Puedes actuar sin miedo, puedes avanzar sin presión, porque no necesitas que el futuro sea de una forma exacta para sentirte completo. Ya no estás esperando a ser alguien mañana, ya eres suficiente hoy. Cuando se rompe la identificación, nace una calma nueva. No es felicidad, no es euforia, no es optimismo, es descanso. Un descanso de ese empuje interior que antes te arrastraba sin compasión. La ansiedad disminuye porque ya no intentas controlar todo lo que vendrá. Dejas espacio a lo que pueda suceder. Respiras, observas, caminas. La vida sigue siendo incierta, pero ya no te asusta, porque lo que venga no amenaza tu valor. Tu valor ya no depende de lo que ocurra. Hay un punto en el que la ansiedad deja de ser solamente dolor y comienza a volverse un mensaje. Ese punto aparece cuando dejas de huir y empiezas a escuchar. No a la mente, no a las historias, sino al dolor mismo. Schopenhauer veía el sufrimiento no como un accidente, no como una falla, sino como el lenguaje primordial de la existencia. La vida habla a través del dolor. Y lo que dice no siempre es agradable, pero siempre es verdadero. Has creído toda tu vida que el sufrimiento es enemigo, algo que hay que evitar, corregir, reparar. Pero la paradoja es esta. El sufrimiento te muestra dónde estás dormido. Sin sufrimiento, seguirías obedeciendo a la voluntad ciega sin cuestionarla jamás. Seguirías corriendo, comparándote, persiguiendo, exigiendo, creyendo que la próxima meta te hará sentir pleno. Es la ansiedad la que te obliga a detenerte, a preguntarte, a mirar dentro. Sin ella, tal vez jamás despertarías. La ansiedad es un aviso, no de peligro externo, sino de desalineación interna. No te está diciendo, mira lo terrible que viene. Te está diciendo, mira lo que has estado obedeciendo. No señala el futuro, señala la voluntad. Como un indicador en el tablero que te muestra cuando algo dentro está en exceso, descontrolado, sin conciencia. Ignorar el dolor no lo elimina, solo lo posterga. Atenderlo lo transforma. La resistencia es el combustible del sufrimiento. Cuando aparece la ansiedad, tú te tensas, te cierras, te asustas, intentas expulsarla. Esa lucha es lo que la mantiene viva. Resistir es reforzarla. Pero si, en cambio, la escuchas, algo cambia.
No la juzgas, no la analizas, no la interpretas, solo la sientes, como una ola que pasa por tu cuerpo, sin atraparla ni rechazarla. En esa actitud simple, humilde, presente, la ansiedad empieza a hablar. Y lo que dice, aunque duela, es revelador. La ansiedad del futuro nunca habla del futuro, habla del presente, de la carga que llevas ahora, de los deseos que te gobiernan ahora, de las expectativas que te aplastan ahora, de las heridas que no has mirado aún. La ansiedad es un espejo. Te muestra que no estás viviendo, solo estás temiendo. Que no estás sintiendo, solo estás anticipando. Que no estás en tu vida, estás en una proyección. El mensaje profundo es este: vuelve, vuelve a ti, vuelve a la hora. Schopenhauer decía que intentar evitar el dolor solo nos hunde más profundamente en él, porque cuando lo evitas, lo conviertes en enemigo, y al convertirlo en enemigo, lo haces más grande. Pero si permites que el dolor sea dolor, si le das espacio para existir, se suaviza, se abre, se disuelve. La experiencia no desaparece, pero cambia de naturaleza. Deja de perseguirte, simplemente está. Y tú estás con ella, sin huir, sin luchar, sin negociar. Ahí comienza la transformación. Cuando atiendes al sufrimiento sin reaccionar, algo dentro de ti se separa. Aparece un testigo, el que observa, el que siente, el que presencia sin ser arrastrado. Ese testigo no es la voluntad, no es el miedo, no es la historia. Ese testigo es tu conciencia. Y cuando la conciencia entra en la experiencia, todo cambia. La ansiedad puede estar, pero ya no manda, ya no te controla. Tú puedes sostenerla sin ser devastado. Esa capacidad es fuerza verdadera, no la fuerza de resistir, sino la fuerza de permitir. Si realmente escuchas, si realmente observas, si realmente estás presente, descubres algo inesperado. La ansiedad no puede dañar al que se queda, daña al que huye. Cuando estás aquí, con ella, en tu cuerpo, respirando, atendiendo, se revela una verdad simple. No hay nada que temer en este momento. El miedo es siempre imaginación. Aquí solo hay sensación. Y la sensación, aunque intensa, es transitable. Tu cuerpo puede sostenerla, tu mente puede verla, tu espíritu puede abrazarla. La ansiedad es solo una forma de la vida misma buscando tu atención. Cuando la recibe, se calma. Sé que suena extraño, la ansiedad como regalo, pero míralo así. Sin ella, seguirías corriendo ciego hacia metas que no te pertenecen. Seguirías obedeciendo al impulso interno sin darte cuenta de que eres más que ese impulso. Seguirías esperando que el futuro te entregue lo que falta. La ansiedad rompe ese hechizo. Te obliga a dejar de correr, te obliga a mirar, te obliga a sentir el conflicto interno que habías ignorado. Y cuando lo ves, comienza la transformación. La ansiedad te empurra hacia la conciencia. Ese es su regalo. No necesitas destruir a la ansiedad, necesitas escuchar lo que vino a decir. No es enemiga, es mensajera. Te dice dónde estás forzando, te revela qué has estado temiendo, te muestra qué estás deseando por obligación, te expone dónde has perdido tu centro. Cuando recibes el mensaje, el mensajero ya no necesita gritar. La ansiedad disminuye porque ya no está intentando llamar tu atención.
La escuchaste, la comprendiste. Ahora puedes avanzar desde otro lugar, desde la claridad, no desde la tensión, desde la presencia, no desde la proyección, desde la conciencia, no desde la voluntad ciega. La mente corre hacia adelante, como si el futuro existiera. Pero no existe, no todavía, no aquí. La ansiedad construye mundos antes de que sucedan. La voluntad, esa fuerza ciega que Schopenhauer veía como raíz del sufrimiento, empuja sin descanso, pide más, exige, quiere, no se sacia, nunca. Y tú, que te creíste dueño de esa voz, has sido arrastrado por ella como quien navega dentro de una tormenta, sin timón. La meditación es el primer acto de rebeldía real. Es el momento en el que te atreves a detenerte y mirar directamente al movimiento interno que te empuja, no para controlarlo, no para vencerlo, sino para reconocerlo. Cuando te sientas, en silencio, tu vida interior se revela. Ahí estás tú, sin distracciones, sin excusas, desnudo ante tu propia mente. Observas el impulso, el deseo de moverte, buscar, resolver, proyectar. Ese impulso es la voluntad. Sentarte y no hacer nada es interrumpirla. Es decirle, ya no obedeceré automáticamente. Ese es el inicio de la libertad interior. Al detenerte, las voces aparecen, todas. La preocupación, el miedo, el recuerdo, la posibilidad, la urgencia de un mañana incierto. Muchos creen que meditar es poner la mente en blanco. No, meditar es ver la mente tal como es. Una máquina inquieta que busca problemas aunque no existan. Una fuente inagotable de movimiento interno, sin dirección clara. Cuando la observas sin actuar, empiezas a descubrir que la mayoría de tus temores no tienen raíces reales. Son ecos, proyecciones, sombras, no amenazas. La clave no es luchar contra los pensamientos, no es expulsarlos ni juzgarlos, es verlos, como nubes, moviéndose. Aparecen, se transforman, se van. Si no las persigues, el cielo vuelve a su calma natural. La ansiedad es un pensamiento alimentado por tu atención. Cuando lo observas sin cargarlo de emoción, pierde poder. No porque tú lo domines, sino porque deja de alimentarse de tu miedo. Cada vez que observas sin reaccionar, el testigo en ti se hace más fuerte. Ese testigo es el único espacio donde la voluntad pierde dominio. No puede tocarlo, no puede controlarlo. Ahí estás tú, sin ser arrastrado. Ahí estás tú, en tu centro. Cuando llegas a ese lugar, la ansiedad se vuelve una vibración, un movimiento natural, no un monstruo. Tu cuerpo la siente, tu mente la ve, pero tú no te conviertes en ella. Ese es el inicio del verdadero desapego. La ansiedad solo puede existir en el futuro, en un todavía no, en un quizás, en un y sí. Pero cuando vuelves a este instante, a la respiración, al cuerpo, a la sensación, la ansiedad pierde territorio. La mente puede decir, ¿y si algo sale mal? Pero el cuerpo responde, aquí, ahora, no pasa nada. La respiración se vuelve ancla, un puente entre el caos mental y la estabilidad interior. Cada inhalación te devuelve al presente. Cada exhalación libera tensión acumulada. En ese ritmo hay verdad, y en esa verdad hay descanso. Schopenhauer sabía que la voluntad se expresa a través del cuerpo. El temblor, la tensión, la presión en el pecho, la falta de aire, son gritos de esa fuerza interna. Pero el cuerpo es también la puerta de salida. Cuando te anclas en la sensación, cuando sientes sin interpretar,
Entras en un espacio de experiencia pura. No hay futuro, no hay proyección, solo hay presencia. Ahí, la ansiedad se diluye, porque no puede existir sin pensamiento. Por eso meditar no es escaparse, es ver claramente. Es interrumpir el hábito inconsciente de estar siempre en otro lugar, siempre después, siempre más adelante, siempre afuera. La meditación te entrena a volver, a lo que es, a lo que sientes, a lo que existe. Y al volver, descubres que la realidad es menos amenazante de lo que temías. Mucho menos. La mayor revelación no viene de la mente, viene del silencio. De ese espacio donde no hay palabras, ni identidad, ni promesas, ni amenazas. Solo existencia, simple, viva. Ahí descubres que estás bien, que siempre estuviste bien, que la ansiedad fue un guión aprendido, no una verdad. Y si puedes llegar a ese silencio una vez, puedes volver siempre que lo necesites. La puerta está en tu respiración. No necesitas creer nada. No necesitas esperar resultados. Solo siéntate, mira, observa. Eso basta. Porque cuando aprendes a detener la obediencia automática a la voluntad, la ansiedad pierde su reino. Se convierte en un visitante, no en un tirano. La meditación no es un método rápido, no es magia. Es práctica, es presencia, es valentía. Valentía de mirar dentro, valentía de sentir, valentía de no huir. Y esa valentía siembra claridad. Hasta aquí hemos comprendido el mecanismo. La ansiedad nace de la voluntad ciega proyectada hacia un porvenir incierto. Ahora llega lo más difícil, traer todo esto a la vida cotidiana. Porque entenderlo no es suficiente. Lo que te transforma no es la teoría, sino el acto. La claridad interior no se alcanza por accidente, se cultiva. Y aquí tienes el terreno donde empezar a sembrar. Cada día, preferiblemente por la mañana, detente 5 minutos. Solo 5. No para pensar, no para resolver, para sentir. Coloca la atención en el cuerpo, en la respiración, en las tensiones, sin intentar cambiarlas, solo reconociéndolas. Porque lo que evitas te controla. Lo que miras se transforma. Si hay presión en el pecho, está bien. Si hay miedo en el estómago, está bien. Si no identificas nada, también está bien. No busques nada. Siente lo que está. Este hábito entrena la aceptación, y la aceptación es la antesala de la paz. Una vez al día, toma papel y escribe, sin filtros, ¿qué es exactamente lo que temes del futuro? No lo racionalices, solo vomita el pensamiento. Ejemplo, no sé si tendré dinero. Tengo miedo de quedarme solo. Si fracaso, no valdré nada. Escribe todo, incluso lo ridículo. Luego, léelo. Verás algo sorprendente. La mayoría de tus temores no se sostienen en nada. Son abstracciones, sombras, historias. Este hábito le quita gravedad a la tormenta interna, porque lo que está escrito deja de ser infinito. Tiene límites, cabos, forma. Lo puedes mirar sin que te devore. La ansiedad aparece cuando quieres resolver la vida entera en un solo movimiento. Eso no es voluntad, es desespero. Por eso, cada mañana, elige una sola acción concreta que honre tu camino. No 10, no 5. Una llamada, una tarea, un paso. Si la haces, hiciste tu parte. Has honrado la buena voluntad. El resto no te pertenece.
Al reducir el campo de acción diaria, se reduce también la ansiedad asociada a fantasías inalcanzables. Dejas de vivir para la montaña y comienzas a caminar el sendero. Cuando la ansiedad aparezca, vuelve al cuerpo. Atiende la respiración, la planta de los pies, el peso en la silla, la temperatura del aire. No la analices, solo siéntela. La mente vive en el futuro, el cuerpo vive aquí. Y mientras estás sintiendo la realidad del presente, no puedes estar atrapado en la fantasía del porvenir. Este hábito rompe el hechizo de la proyección. No elimina la ansiedad, pero la vuelve manejable. Quitas el combustible que la alimenta. La voluntad ciega cree que controlar es sobrevivir, pero la realidad es más grande que tu poder. Por eso, cada noche, haz un inventario mental de lo que controlas y lo que no. Tus actos, sí. Tus palabras, sí. La reacción de otros, las circunstancias, el desenlace del mañana, no. Suéltalo. No es tu campo de batalla. Nunca lo fue. Este ejercicio entrena la humildad y reduce la tensión interna causada por intentar dominar lo indominable. Gran parte del sufrimiento es la resistencia a lo que sucede. El rechazo es gasolina para la ansiedad. Aceptar no es resignarse, es reconocer que hay cosas que están ocurriendo independientemente de tu voluntad. Decir, esto es lo que hay. Y desde ahí, actuar. Se acaba la guerra contra el presente, y donde termina la guerra, comienza la claridad. Cada día busca un momento de quietud. Puede ser breve, puede ser imperfecto, pero hazlo, porque en el ruido mental no hay sabiduría, solo repetición, miedo, eco. En el silencio se abre un espacio interno donde aparece lo esencial. Lo que es tuyo, lo que te corresponde, lo que sí debes hacer. Todo lo demás es ilusión. Esto no es magia, no es inmediato. La ansiedad del futuro es un hábito profundamente grabado. Requiere paciencia para desfabricarlo, pero cada día que vuelves al presente, cada acción consciente, cada respiración atenta, cada momento de silencio, van debilitando la raíz de la ansiedad. La mente aprende otro camino, otro ritmo, otra verdad. No porque todo se haya resuelto, no porque el futuro haya dejado de ser incierto, sino porque tú ya no estás atrapado ahí. Estás aquí. Y aquí, aunque haya dolor, hay vida, hay dirección, hay sostén. Empiezas a sentir que puedes atravesar lo que venga, que no tienes que controlarlo todo para estar en paz, que no necesitas saber cómo termina la historia para caminar con dignidad. Ahora lo sabes. La ansiedad del futuro no es una condena, no es un enemigo, es un mensaje, un recordatorio de que estás vivo, de que algo dentro de ti quiere ser escuchado. Puedes seguir huyendo, proyectando, imaginando finales trágicos que aún no existen, o puedes empezar a mirar hacia adentro. No esperes que la vida se ordene para encontrar paz. La paz empieza cuando tú eliges detenerte. Hoy tienes una decisión frente a ti. ¿Seguir obedeciendo a la voluntad que te arrastra sin descanso? ¿O dar un paso consciente, pequeño, pero real, hacia tu propio centro? Si este mensaje resonó contigo, si sentiste aunque sea un instante de claridad, no lo ignores. Toma acción.